Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. El hombre es Carlos. Ah, ¿qué tal, mi hermano? El conocimiento técnico de la solución, pues de pronto le queda un poco difícil proponer y seguramente pues se deja guiar ahí por lo que diga la Corte y pues en cierta medida nosotros necesitamos también pues darle continuidad a esto que ya empezamos. Entonces de pronto me gustaría que el ingeniero sea conociera un poco más el detalle técnico del asunto como está. Compañeras, compañeros, profesor, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí sí hacer el plan de capacitación hacia los otros sitios y de envío, ¿no? Pues es eso, básicamente, no sé qué piensan. Pero dije, Pachón, con Cincelejo no tenemos que hacer nada, ¿o sí? O sea, Cincelejo el 1 de julio podría hacer sus tutelas como lo ha hecho desde el día 1 del piloto. Pues, Sí, tal cual, correcto. Pero ya le va a llegar directamente a la Corte. Realmente se le cortó, doctora. Que si ya le llega directamente a la Corte con lo de la automatización. O les llega a ustedes unidad informática. Pues esa es la decisión que yo digo. En este momento lo hacemos de una manera semiautomática, o sea, una persona que llegue reciba en una base de datos y reenvía a otra base de datos. Eso lo tenemos ya listo para hacerlo. Para nosotros automático, para la Corte no es tan automático, pero pues ellos están dispuestos, como lo hablamos en las reuniones, en asumir eso. Recuerden que quizás digo, no tengo ningún problema en seguir recibiendo así. Entonces, y además, pues, más que ahí tenemos un ingeniero que le está trabajando, entonces ellos seguramente no van a tener mala discusión. Paula. Pero lo que sí es que al incorporar ese cambio de la automatización que es para nosotros, sí debemos hacer una pequeña socialización, porque aunque ya se ha dicho y todo se basó en lo que ellos mismos nos pidieron, hay que explicarles. Mire, acuérdese que esta actuación debe ir después de esta, y acuérdese que todo debe llevarla juntos, como ustedes lo dijeron, hacer una pequeña socialización. Entonces sí nos toca de todas formas, para esa automatización, sí nos toca darles una pequeña instrucción y decirles a partir de cuándo va a entrar esa automatización. Pero sin automatización, ya está, ya se puede, ya seguir haciendo como se debe enviar. Sí, Cincelejo, digamos, si no se alcanza a definir nada de aquí al viernes, pues Cincelejo seguirá enviando como sigue enviando. Lo que seguirá enviando con la intermediación de ustedes, o sea, a ellos no les vamos a decir manden por el aplicativo, pero eso hay que, por el aplicativo de la Corte, pero eso hay que decírselo, es decir, ellos no saben, yo no sé, y yo no sé cuándo la Corte, bueno, en fin. Pero entonces mi pregunta es, para poder implementar el envío desde Justicia 21 Web a todos los despachos que tienen TIVA, que son aproximadamente 900 y pucho, contando Cincelejo, hay que hacer una serie de capacitaciones y una serie de socializaciones y puesta en producción de la automatización que nos va a llevar un tiempo que
Mientras tanto, ¿cómo envían esos despachos a la corte? O sea, hay 2 vías. O Profesor y compañeros, buenas tardes. Bueno, ahorita sí. Buenas noches para todos, chicos. Buenas noches, profesor. Ahorita sí, buenas noches para todos. ¿Bien? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, Hola, profe, buenas tardes. hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, amor, sí. Gracias, Ardocito. ¿Sí? La de evaluación de matemáticas. Y no se le caía nada ahorita. ¿Cuál carajo es el problema? Mami, antes nunca tuve vida por estar montada en un berraco escenario. Que no tuve infancia, que no tuve adolescencia tampoco. ¿Y sabe por qué?
Bueno, tenemos 60 personillas conectadas. ¿Listo? Bueno, ¿cómo han estado? ¿Bien? Bien, profe, muchas Muy bien, gracias. sí, señor. Bien, profe. Bueno, voy a socializar lo que les envié por el grupo. Bueno, ¿qué pasa? Como ya saben, pues yo soy funcionario de la CID. Se va a desarrollar este foro. Es un foro muy interesante. Sé que vamos a aprender mucho. No solamente ustedes van a aprender, sino yo también. Yo también voy a aprender cosas, porque hay cosas que se manejan allí que yo las desconozco porque obviamente nunca se había implementado esa virtualidad, porque nunca habíamos tenido esta problemática que tenemos de la pandemia, ¿sí? Esto es nuevo para todos, inclusive las clases virtuales, todo esto. Entonces, a mí llama mía, he invitado a mi jefe, me ha dicho, Carlos, Carlos, ¿tú vas a asistir? Bueno, a mí en la oficina me dicen, Charlie, ¿tú vas a asistir? Y le dije, jefe, yo no puedo porque estoy en clase. Cuando se me iluminó y como que, bueno, ¿y por qué no invito a los muchachos? Sabiendo de que pues nosotros estamos viendo teoría del Estado y constitucional, y dentro de la teoría del Estado y constitucional, y dentro de ese Estado social de derecho y dentro de la Constitución política nuestra de 1991, nosotros vamos a ver la parte orgánica. Y dentro de la parte orgánica vamos a ver los límites de los poderes, las funciones y de los diferentes órganos. Y dentro de esos órganos vamos a ver la rama judicial. Entonces, nosotros, como les había dicho, les voy a mostrar acá nuevamente. Un momento. O sea, los quiero contextualizar para que sepamos qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que nosotros vamos a ver la rama judicial y dentro de la rama judicial vamos a ver sus funciones, cómo se dividen, vamos a ver la Corte Suprema de Justicia, las diferentes salas, el tribunal, los juzgados de circuito, los juzgados y bueno, todos los que ejercen funciones administrativas, función de administración de justicia. Entonces, si nosotros nos vamos al artículo 116 de la Constitución, que ya se las he nombrado y la vamos a ver con más detenimiento, cuando veamos los que administran justicia, y vamos a ver el organigrama, su estructura, vemos que dentro de ese artículo no solamente ejercen funciones jurisdiccionales o administración de justicia los que están nombrados ahí, sino que, ay, perdónenme, yo no les, pensé que le estaban viendo la Constitución. Listo, ¿ahí sí la ven todos? ¿Sí las están viendo todos? Aún no, profe. Ya. Listo, vale. ¿Escuchan ese ruido atrás? ¿Cierro la ventana? ¿No les incomoda? ¿Un ruido por No, allá? profe, ¿Cómo? no se escucha nada. Bueno. Entonces, les venía diciendo que la Administración de Justicia no la regula el artículo 116. Nos dice cuáles son las entidades, cuáles son los órganos que ejercen funciones de carácter jurisdiccional. Aquí vemos en el inciso primero que está la Corte Constitucional, Corte Suprema, Fiscalía, Justicia Penal, Justicia Especial para la Paz, bueno, entre otros. Y vemos que en el inciso tercero, en el inciso cuarto,
nos dicen, los particulares pueden ser investidos transitoriamente a la función administrativa de justicia. Ahí entran ¿quiénes? Los tribunales de arbitramiento, los jueces de paz, los de equidad, bueno, todos esos administran justicia de manera que transitoria, ¿correcto? Precisa a administrar justicia. En el inciso anterior, miren que nos dice también, excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales, o sea, que administran justicia en materia precisa a determinadas autoridades administrativas. ¿Cuáles serían las autoridades administrativas? Si a mí me hablan de autoridades administrativas, espera, yo sí cierro la ventana porque a mí sí me está molestando ese ruido. Mucho mejor. Entonces, cuando nosotros nos hablan de autoridades administrativas, pues obviamente nosotros nos vamos para la rama ejecutiva, ¿ya? Que en cabeza de ella, ¿quién está? El presidente de la República como jefe de gobierno y todo lo que tiene que ver con la cartera administrativa, o sea, su gabinete ministerial y todo esto. Dentro de esa rama ejecutiva, dentro de la administración, aparecen unas entidades que pertenecen al Ejecutivo, que son las superintendencias. Entre algunas de ellos, señor Delmo, por favor, apague el micrófono, gracias. Dentro de esas tenemos a todas lo que son las superintendencias de industria y comercio, las superintendencias, ¿cuáles son? Superintendencia de Transporte, Superintendencia de Notariado y Registro, Superintendencia Financiera de Colombia, Supersalud, Superservicios, Superintendencia de Industria y Comercio Financiera, Superintendencia de Puertos, bueno, entre muchas otras, más o menos son como 6, 7 superintendencias. Dentro de esas superintendencias que pertenecen al administrativo, que pertenecen al ejecutivo, 3 de ellas administran justicia. Es decir, ejercen funciones de carácter jurisdiccional, es decir, que profieren sentencias, ¿correcto? Dentro de esas 3 superintendencias está Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Sociedades y Superintendencia de Industria y Comercio. Esa potestad que se le da a la Superintendencia de Industria y Comercio está plasmada en la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor, ¿correcto? Que está en el Diario Oficial 48-220 de la Gaceta de... Entonces, aquí es que el marco regulatorio, ¿ya? ¿Por qué? Marco regulatorio que me determina las funciones de carácter jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Miren que aquí me dicen, excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales en materia precisa, en materias precisas. ¿Cuáles materias precisas? Vámonos para el artículo 79. Perdón. Espera un momento. Miren, vámonos para la ley, para el artículo 78 de la Constitución. Miren pues, el constituyente del 91, por favor apaguen los micrófonos, chicos. El constituyente, a través de la Constitución de 1991, ¿qué dice? Le dice el constituyente, oiga, señor Estado, necesito que me cree, me promulgue un marco regulatorio que permita la protección al consumidor de bienes y servicios. Así lo vemos en el artículo 78 de la Constitución, que nos dice, la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercio. Es decir, aquí ya entra de que sea una información veraz, fidedigna, transparente, idónea y no encaje dentro de lo que el concepto de publicidad, información engañosa.
serán, en el inciso segundo nos dice, serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantiza la participación de las organizaciones de consumidores. Obviamente tenemos la Confederación de Consumidores y ahí tenemos las ligas de consumidores. Son personas privadas, particulares, que ejercen esas funciones de asesorar y ayudar al consumidor. Pero hago un paréntesis allí. Una de las políticas del superintendente que salió, Pablo Felipe Robledo, paisano, bueno, él es de Manizales, pero criado en Pereira, era desbogotanizar la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué es desbogotanizar? Es decir, crear algunos puntos a nivel nacional, a lo largo y ancho del territorio nacional, unos puntos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se encarguen de ¿qué? De asesorar al consumidor ante la posible vulneración de sus derechos contenidos en este mismo artículo y contenidos en la ley 1480. Pero como la superintendencia es centralizada, obviamente ellos nomás cumplen la función de recepcionar los documentos, asesorar a los ciudadanos, al consumidor, y obviamente eso se radica acá en Bogotá por medio de ellos, y aquí hacemos todo lo concerniente cuando se violan esos derechos y se interpone una acción de carácter jurisdiccional. Obviamente tú puedes interponer una acción de carácter administrativo, pero en este caso que nos atañe estamos hablando de funciones jurisdiccionales. ¿Qué pasa? Entonces allí recepcionaban eso, asesoran a las personas, llega acá a Bogotá y nosotros ya le damos la tramitología. Continuando con el inciso segundo nos dice, el Estado garantizará la participación de la Organización de Consumidores en la disposición que les concierne. Para gozar de este derecho, las organizaciones deben de ser representativas y obtener procedimientos democráticos internos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ya se promulga la ley 1480. Este es el marco regulatorio. Por lo tanto, se crea la delegatura para asuntos jurisdiccionales. Nosotros funcionamos como un despacho judicial, tal cual lo ven en la jurisdicción ordinaria, tal cual lo ven en un palacio de justicia. Así funcionamos nosotros. Nosotros tenemos las salas de audiencia con los videos, micrófonos. Haga de cuenta, a ver, lo mismo. Inclusive, nosotros nos colocamos toga. Nosotros precedimos las audiencias con toga y proferimos sentencias. Y a nosotros estamos bajo la guarda del Código General del Proceso. Toda la tramitología concerniente cómo se va a desarrollar el proceso en sus respectivas etapas. Y perdón por la redundancia, etapas procesales. Por lo tanto, estamos hablando de la ley 1564 del 2012. Ese es el Código General del Proceso. La ley 1564 del 2012. Código General del Proceso, que entró a suplir al Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, nosotros ejercemos esas actividades. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos interponen las demandas ante nosotros de manera virtual o de manera física, ¿correcto? A nosotros al mes, más o menos, nos entran un promedio entre 2.000 y 3.000 demandas, ¿correcto? Y según el Código General del Proceso, dice que una demanda no puede reposar dentro del despacho judicial más de un año, porque si reposa en su despacho judicial más de un año, pierde competencia sobre él, pierde jurisdicción sobre ese proceso y se inicia un disciplinario. ¿El por qué está eso? Porque la misma ley lo dice y obviamente los despachos judiciales actúan a través de funcionarios públicos
que deben actuar dentro del marco de la ley. Por eso decimos que nosotros tenemos el principio de ¿qué? Legalidad, que ya lo vamos a ver en el Estado de Derecho. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros recepcionamos la demanda y en menos de un mes usted ya tiene respuesta, sea del auto admisorio de la misma o del auto inadmisorio o del rechazo de la misma. Son los 3 eventos que se dan. Auto admisorio, o sea que ¿qué? Se admite la demanda. El inadmisorio no me cumple con lo concerniente en el artículo 82 del Código General del Proceso, por lo tanto no me reúne todos los elementos necesarios para la presentación de la demanda. Entonces nosotros proferimos el auto inadmisorio y le damos al accionante o parte activa de la demanda del proceso para que en 5 días hábiles me subsane la demanda. Si pasados los 5 días hábiles no me subsana la demanda, profiero un auto de rechazo. O profiero el auto de rechazo cuando no se agota el requisito de procedibilidad, que es que la reclamación directa ante el proveedor, distribuidor del bien o servicio. Es lo mismo que vemos en muchos casos, en muchos procesos dentro del Código General del Proceso, que si usted no me ha agotado la Ley 640 del 2001, que es lo de conciliación, procede el despacho judicial a rechazar la demanda, porque no me cumple con el requisito de procedibilidad. Entonces nosotros rápidamente calificamos la demanda. Por decir, a mí me asignaron hoy 35 demandas. Yo ya para mañana ya las tengo listas, ya o admisorio, inadmisorio o rechazo. Y en menos de 6 meses, usted ya tiene respuesta de su demanda. No el autoadmisorio, inadmisorio, rechazo, sino que ya empezamos con las audiencias 402 del 402 en los procesos y las etapas. Por lo tanto, en 6 meses usted ya tiene una sentencia. Es decir, que nosotros somos el despacho judicial más rápido y eficiente de los que hay ahorita en todo el país. Entonces, la eficiencia y la transparencia y el acatamiento de la norma como tal y la política que se ha implementado dentro de la misma institución es darle celeridad a beneficio del consumidor. Entonces hemos servido de modelo, ¿para qué? Para los despachos judiciales de la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, a través de esta problemática que tenemos en la actualidad de esta pandemia, se tuvo que implementar este mecanismo. Por decir, yo puedo, ¿por qué nos dijo el superintendente que mañana lo van a conocer al doctor Andrés Barreto? Yo puedo proferir todo de manera virtual y las audiencias pueden ser de manera virtual. Entonces no hay necesidad, inclusive se hizo unas modificaciones de acuerdo a unos decretos, unas modificaciones al Código General del Proceso durante este periodo de coyuntura endémica, de coyuntura de salud. Entonces ya se piden otros requisitos, por decir se debe llegar el correo electrónico del apoderado y todo esto, ¿para qué? Para vincularlo, ya no se pide la presentación personal del poder, es decir, la presentación personal del poder es autenticar el poder, ¿correcto? Ya no se pide eso, ya no se pide el certificado de existencia y de presentación legal, ya no se pide el certificado de las propiedades horizontales y todo esto, porque ya se buscan otros mecanismos para poderlos descargar y así evitar que el ciudadano que toca las puertas de la entidad no tenga que desplazarse de un lado para el otro y todo el cuento por reunir los requisitos exigidos que están en el Código General del Proceso. O sea que hay una flexibilización en este momento. Entonces mañana, bueno, entonces me había dicho la jefe y yo le dije que no podía, ya cuando como que se me iluminó, entonces primero que todo llamé a la monitora. Y yo le dije, ¿tú qué opinas? Y me dijo, no, qué chévere, listo. De una cogí el teléfono, llamé a mi jefe y permítame un momentico, que sí tengo el agua para el café. Un momento. Monitora, si quieres vaya llamando a lista, por favor, ¿sí? Bueno, señor. Hola, buenas noches ya. Buenas noches. Hola.
María Isabel Peña. María Isabel Peña. Aló. Presente. Qué pena con ustedes, me está fallando el audio. Tranquila. Daniela Peña. Presente. Perdóneme, Aló. doña María ¿Sí me Isabel, escuchaste? perdóneme. Aló. Aló. Señora María Isabel, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo va todo? Señora María Isabel, Aló, ay, profe, me está fallando el audio. Buenas noches, qué pena con ustedes. ¿cómo le acabó de ir el día? Bien, profe. Ya te marcan. Bien, profe. Ay, no, eso es la locura. La verdad, la locura. Pero bueno, Bueno, ya estamos aquí, profe. bueno, ya la colocaron al tanto del foro de mañana, ¿no? Sí, profe, pues como no sé si puedo asistir, de todas maneras me voy a inscribir, ya sea Listo, por sí o ya sea por lo que me pueda conectar. Sí me interesa muchísimo. perfecto. Así sea que se conecte por el teléfono y no lo puede atender lastimosamente. No, muchachos. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, Listo, profe. Micrófonos, por favor. vamos a hacer una cosa. Al que le guste. Y si no les gusta, lo siento. Persona que deje el micrófono abierto, descontémosle décimas. Porque si no, o sea, no sé cómo hacer, chicos. Esto nos interfiere a todos, por favor. Coloquen atención. Con el ruido me hacen perder el hilo conductor a mí o al de un compañero. Colabórenme, muchachos. Por favor. Señora María Isabel, pues ojalá pueda asistir porque va a tener certificado y todo. Y obviamente todo lo que ustedes tengan de diploma y certificado, eso sirve en la hoja de vida. Sí, claro, Sirve por profe. un lado y también sirve mucho el conocimiento que vamos a adquirir. ¿Por qué? Porque es que ya les digo el por qué. Siga explicando, siga llamando a lista monitora, por favor. Sí, claro, profe. Ya llamé a Daniela, ¿cierto? Sí. Lady Estefanía Puentes. Presente, Kelly, buenas noches. Hola. Miguel Ángel Pulido. Buenas noches a todos, presente. Hola. Geraldina Andrea Ramírez. Presente, Hola. Duaner Hernando Reyes. Presente, Kelly, buenas noches. Presente. Hola. Luisa Fernanda Rincón. Delmo Jesús Riquet. Buenas noches, querida monitora. Hola. John Alexander Rivera. Me escribió. Dumar Riveros. Buenas noches, Kelly. Hola. Sorani Rodríguez. Presente, buenas noches. Hola. Fabián Camilo Rodríguez. Kelly, buenas noches, presente. Hola. Michael José Rodríguez. Kelly, buenas noches, presente. Lady Julia Rodríguez. Lady. Amalia Rodríguez. Alegría en saludarlos. Muy buenas tardes. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Eduardo Fernando Rodríguez. Kelly, buenas noches. Hola, Gloria Viviana Rodríguez. Hola, Kelly, buenas tardes. Hola, Iván Ricardo Rodríguez. Presente, buenas noches. John Alejandro Rodríguez. Buenas noches, presente. Hola, Nelson David Rodríguez. Buenas noches, Kelly, presente. Hola, Juan Sebastián Rodríguez. Buenas noches, presente. Hola, María Camila Rojas. María Camila. Presente, Kelly, buenas noches. Hola. Kevin Rojas. Buenas noches a todos. Hola, Jorge Romero se conectó, ¿ya? Hola, Kelly, ¿cómo vas? Buenas Hola, tardes, profesor. ¿Cómo va? Lida Joana Romero. Hola, Kelly, buenas noches. Hola, Adolfo Roncancio.
Hola Kelly, buenas noches. Hola, José Ruiz. Señores Vicente, Vicentas, muy buenas noches, profesor, buenas noches. Buenas noches. Roxana Caterina Sepúlveda. Hola, buenas noches, compañeros, profesor presente. Hola, Wilber Solano. Presente, Kelly, muy buenas. Hola, Fran Solano. Buenas. Presente, buenas noches. Sandra Milena Soriano. Qué pena, Kelly, ¿me escuchaste? Sí, señor. ¿Cómo vas? Presente, Kelly. Buenas noches para todos. Tú eres Carmen. ¿Carmen o Sandra? Sandra. Sandra, Kelly. Listo, gracias. Carmen. Hola, buenas noches, Kelly. Hola, María Angélica Suárez. Buenas noches, presente. Hola, Camilo Andrés Támara. Hola Kelly, buenas noches, profe. Hola, Omar Francisco Torres. Presente Kelly, buenas noches. Hola, Junior Iván Triana. Buenas noches, presente. Hola, Carlos Uceda. Buenas noches, presente. Hola, Carlos. Julián Vanegas. Hola, buenas noches, presente. Hola, Julián. Edwin Vargas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañera. Presente. Hola, Angie Delandia. Hola, Kelly, buenas tardes, profesor. Hola, Angie, ¿cómo vas? Khalid Velasco. Hola compañerita, buenas tardes. Hola, Roger Villamil. Buenas noches, presente. Hola, Esteban Villamil. Buenas noches, presente. Hola, Carlos Zamora. Kelly, buenas noches. ¿Cómo vas, Carlos? Joan Zamudio. Buenas noches, presente. Sergio Tobar. Por eso, coge cualquiera. Jorge, ¿puedes cerrar, porfa, tu micrófono? Sergio Tobar. Presente, buenas noches. Wendy Tobar. Wendy. César, ¿alguien sabe de pronto de la compañera Wendy? ¿Aún seguirá en la clínica? No me he podido comunicar. Listo, Duaner. Muchísimas gracias. César Augusto Salamanca. Buenas noches. Hola, Pedro Ricardo Vincheri. Buenas noches, compañera, compañeros, doctor, buenas noches. Hola, Carlos Estupiñán. Presente, buenas noches. Hola, Luis Orozco. Luis Orozco. Buenas tardes, presente. Hola, Lady Pinto. Lady Fernanda Pinto. Cristian Andrés Osorio. Presente, buenas noches. Jan Steven González. Hola, Kelly, buenas noches. Hola, Jan. Sergio Victoria. Sergio, ya te vi. Hola, acá estoy. Bueno. Nancy Gil. Buenas noches, presente, compañera. Hola, Néstor Peña. Presente, buenas noches. Hola, Liliana Ramírez. Presente, Kelly, buenas noches. Luisa Fernanda Reyes. Hola, Luisa. Juan Diego Sandoval. Buenas noches, presente compañera, buenas noches. Hola. Juan Sebastián Cárdenas. Buenas noches, presente. Hola, Lina Marcela Rodríguez. Lina Rodríguez. Lina. Luis Mura. Presente, compañero.
Hola. Honoris del Carmen. Presente, presente. Hola, Honoris. Pensé que no le había llegado la energía todavía. ¿Ya le No, arreglaron? ya. Sí, ya estoy aquí rogando que no se me vaya. Ah, bueno, pues. César. Gracias. Buenas noches a todos, presente. Cristian Camilo Martínez. Hola, Cristian. Profe, ya. Primero que todo, antes de seguir, yo quiero extender mis más sinceros agradecimientos a Kelly, porque la llamo hay veces a las 11 de la noche, en el día la estoy molestando. Hombre, Kelly, te agradezco demasiado por toda tu colaboración, créeme que sí. Bueno, profe. Pero no abuse de nuestra monitora, No, yo pregunto antes ¿puedo llamarla o algo? Bueno, sí, bueno, hay veces también, sí, y hay veces como también por hablar con alguien. Bueno, discúlpeme, chicos, profesor, referente a lo que usted estaba comentando de las delegaciones que le hacen a las superintendencias, usted dice que son funciones jurisdiccionales temporales, ¿cierto? No, nosotros no somos temporales, somos permanentes. Ah, ok. La pregunta es porque los centros de arbitraje y conciliación de las cámaras también tienen algo de eso. Pero son transitorios. Ah, ok. Por decir, en cada cámara de... Perdón, señor Delmo. En cada cámara de comercio hay una lista de árbitros. Y Sí. hay una lista de árbitros y hay una lista de secretarios para esos árbitros. Por lo menos yo ocupo un puesto de secretario de árbitros en temas que tienen que ver en regulación energética, minero-petrolera, porque no hay muchos. Pero si yo ya me extiendo a ser parte de una lista, obviamente me van a dejar muy abajo porque hay personas muy preparadas. José Vicente Zapata, Adriana Martínez, Margarita Margarita Ricaurte de Bejarano, la esposa de Ramiro Bejarano, que fue mi directora de tesis, mi tutora. Bueno, muchas personas, obviamente ellos llevan mucho más tiempo, mucha expertise, pero nada más Carlos Vicente Zapata se puede decir el zar del petróleo, porque él fue el presidente o el gerente de la BP aquí en Colombia. Entonces, imagínate. Pero esos son listas. Entonces, cuando se suceden esas controversias contractuales respecto a esos temas y dicen que convocan a un tribunal de arbitramiento, entonces se llaman de acuerdo a esas listas, ¿ya? Y transitoriamente el Estado, que la ley los inviste para que puedan administrar justicia durante lo que dure el tribunal de arbitramiento hasta que se profiera el laudo arbitral, ¿correcto? Ok, muchas gracias. Bueno, señor Delmo. Bueno, Profe, chicos, una pregunta. Dime, José. Cuando usted habla de las funciones esporádicas, extraordinarias, ¿Esporádicas? ¿Qué es eso? no, funciones extraordinarias de las jurisdicciones, usted hablaba de la rama ejecutiva. Transitorias. Llamemos las cosas como son, ¿vale, No, perfecto, José? perfecto, ya, transitorias. Acuérdese de travesti. Yo sé que nunca se le va a olvidar. Acuérdese de travesti y eso es memotecnia. Eso es memotecnia. Yo llego con una palabra a la otra. Travesti, transitoria. ¿Sí vieron? Eso es la memotecnia. ¿Listo? Dime, José. Entonces, según la Constitución, decía que la rama ejecutiva, cuando el profe habla de las superintendencias, ¿ellas tienen esa función jurisdiccional transitoria o es permanente? Que no me quedó como claro este caso. Le acabo de responder a don Elmo lo mismo. Coloquemos atención de lo que digo. La superintendencia tiene funciones permanentes. Nosotros somos permanentes. Ejercemos funciones permanentes jurisdiccionales, ¿ya? Y hay otros que sí se les da transitoriamente, visto como los jueces en equidad, como los jueces de paz, como los tribunales de arbitramiento, entre otros. Es que tengan en cuenta algo que ustedes lo van a ver después. Existen los MAC, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces están los heterocompositivos y los autocompositivos. En los heterocompositivos
Yo puedo proferir, puedo administrar justicia transitoria y autocompositivos, es que se compone a decisión de las partes, un tribunal de arbitramiento. ¿Listo? Gracias, profe. Profe, ¿y por qué los tribunales le pueden tumbar una decisión a las superintendencias, por ejemplo, el caso de Uber? Porque es que es el tribunal superior de Cundinamarca, claro, obviamente es el superior jerárquico de nosotros. Ya lo vamos a ver en su momento en la rama judicial. La rama judicial, mire, por decir nosotros proferimos una sentencia y el superior de nosotros es el circuito, pero dependiendo de la cuantía y dependiendo del asunto, ya no sería el circuito, sino que sería el tribunal. Obviamente, en posición jerárquica, en despachos judiciales, ¿qué sigue? Mire, esta es la rama judicial, ¿correcto? Y aquí en cabeza de la rama judicial está la Corte Suprema de Justicia. Es que eso ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar a eso, pero pues ya que me lo preguntaste. Aquí están los tribunales de distrito superior, después siguen los de circuito. Del circuito siguen los juzgados municipales y de juzgados municipales siguen los juzgados de pequeñas causas, ¿ya? ¿Les quedó claro? Eso lo vamos a ver con un cuadro, que lo voy a hacer con colores y todo el cuento para que nos quede muy claro, ¿listo? Pero no se me adelanten hasta allá, más o menos pues les doy la entradita, ¿listo? Dime, David, quiero seguir, muchachos, porque tengo que continuar con la clase, por favor, dime, respondo a David, ya no más. No, profe, ya me quedó claro, yo soy el que le hice la pregunta. Listo, bueno. Entonces, bueno, otra cosa antes de seguir. Hoy me han llamado 5 personitas de ustedes a decirme que no pueden asistir a clase. La monitora tiene toda la potestad de escucharlos y decirme a mi profe, me llamó Julanito, no puede asistir por esto y esto. Yo confío en ustedes, muchachos. Ustedes no son un garden, ustedes ya son personas adultas, son personas transparentes, honestas y leales. Entonces yo no veo la necesidad que me mientan de que hoy no puedo. Ya si yo veo una persona que me hoy no puedo, mañana tampoco, pasado mañana, pues ahí sí como que ya tomo cartas en el asunto y digo, venga, ¿qué es lo que está pasando? Pero obviamente hoy me llamó alguien que se le avaró el carro, otro que está trabajando. Eso es entendible, por mí no hay problema, pero no tiene necesidad de llamarme a mí, ¿sí? O sea, llámenme a mí para cosas de peso. Eso no es de peso, por mí no hay problema. Le dicen a la monitora y ya, yo no les coloco la falta, ¿listo? ¿Estamos, chicos? Listo. Bueno, entonces sigo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la superintendencia entonces tiene esas funciones, entonces, bueno, yo le llamé a mi jefe, llamé a la monitora, a mi jefe, después llamé a la universidad a ver si podía hacerlo, me dijeron que sí, pero obviamente antes de decir lo vamos a hacer, por eso creé el grupo, le pedí el favor a la monitora para preguntarles a ustedes si todos están de acuerdo. Ahorita vuelvo y lo pregunto, ya que hay 68 personas conectadas. ¿Quién de ustedes no está de acuerdo? ¿Todos me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Ante ese silencio tomo de que todos están de acuerdo con el ejercicio y la actividad que vamos a hacer mañana, ¿correcto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Correcto, profe. Sí, señor. Listo. Entonces resulta que, bueno, ya se procedió todo el cuento. Le dije a mi jefe, cuando mi jefe ya después me llamó, fue la delegada. Me dijo, Carlos, qué bien, chévere, qué rico que se conecten todos, eso va a ser una retroalimentación. Bueno, genial. Y yo pensé que no, porque estaba conectado con ustedes y vea que sí se dieron las cosas. Y no solamente eso, chicos, nos van a dar un carnet porque yo llamé cómo podía grabar el foro para que quede plasmado como prueba dentro de la plataforma de la universidad y para que ustedes lo tengan también y lo estén escuchando y lo consulten. Entonces me dijeron, el 30 de junio va a estar colgado en la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio, o sea que todos ustedes lo pueden descargar y lo pueden descargar. Obviamente yo lo voy a descargar y lo voy a colgar en la plataforma antes de que finalicemos el módulo, ¿listo? Y nos van a dar un carnet virtual y a sus correos electrónicos va a llegar un certificado de asistencia al foro. Y ustedes saben que ahorita todas esas actividades académicas pesan en un currículo, en el currículo vitae, ¿listo? O sea, lo que se conoce como hoja de vida, ¿correcto? Pero el nombre de ello es currículo vitae, ¿listo? ¿Estamos, chicos? Chévere, profe, gracias.
Bueno, me alegra y yo sé que lo vamos a disfrutar mucho porque vamos a tener al superintendente. Obviamente yo hago parte del Instituto de Derecho Procesal de Colombia, que está en cabeza del doctor Jairo Parra Quijano, la eminencia. Yo creo que el señor Dumar, el señor Dumar, ¿dónde está? Señor, aquí estoy. Usted que trabaja en los despachos judiciales y todo, yo creo que usted sabe quién es Jairo Parra Sí, Quijano. señor. Sí, señor. Bueno, ahí le dejo, ¿cierto? Bueno, entonces, él ha sido profesor mío también. Yo tuve oportunidad de trabajar con Jairito, el hijo de él también, y pues es una eminencia el doctor Jairo Parra Quijano, y gracias a él tenemos gracias al instituto tenemos el Código General del Proceso, chicos, ¿listo? Bueno, entonces creo que ya no es más, ya nos quedó claros a todos. Ahorita sí, vamos al Estado de Derecho. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó con los chicos que no presentaron el examen? Profe, ¿me está preguntando o les está preguntando a ellos? Pues ya sea que tú me respondas o ellos mismos. Pues, profe, no sé, ¿quién faltó por presentar el examen? ¿Juan Diego Sandoval? ¿Honoris del Carmen? ¿María Isabel? Y Wendy Tovar. Por lo que escucho no hay ninguno, o sea que tienen Profe, 0. ¿vale? La última está enferma con pruebas, al parecer, de COVID. Es la última niña que No me mencionaron. digas con pruebas que me hace sentir mal. Al parecer, no, al parecer. Wendy está enferma. Sí, señora. Porque yo ahorita pregunté por ella y no me respondieron. Solo me respondió Duaner diciéndome que no sabía nada de ella. Bueno, les pido el favor, perdón. Entonces eso lo manejamos internamente, Kelly, con los chicos, y me informas a ver a cómo les podemos colaborar, ¿vale? Profe, yo por eso pregunté, pero no me dieron como una respuesta exacta. Entonces, listo, muñeca. Porque Vale. ya me habían dicho ayer, listo. Listo. Entonces, habíamos quedado de que ya estamos terminando las clases de... espere que no les vi, no, es que se me olvida proyectarles esto. Bueno. Entonces, teníamos la clasificación de los diferentes tipos de Estado, ya habíamos visto que era democrático, o sea, hay una democracia, Colombia es un Estado democrático, Colombia sus habitantes pueden elegir y ser elegidos a través del voto popular, a través del sufragio universal. ¿Listo? Después veíamos el socialismo, o sea, el socialismo, la ideología de Marx, la ideología del Che Guevara, la ideología de Castro. Obviamente el socialismo se cayó, el socialismo, la ideología de Chávez. De Chávez, perdón, ahorita la de Maduro. Obviamente el socialismo se acabó. Desde que en La Habana, Cuba, se haga en plena plaza de La Habana, Cuba, una pasarela de Christian Dior, a ver, ay, ¿cuál socialismo hay? Ay, no hay ningún socialismo, ¿entendido? Si ustedes tienen la oportunidad de ver la Constitución de La Habana, Cuba, de Cuba, pues yo he tenido oportunidad de hacer un análisis de las diferentes constituciones con la maestría de España. Vemos que, como ellos llaman a los yanquis, ¿ya? A los norteamericanos, ellos tienen toda la potestad de invertir y de servir al turismo dentro de Cuba. Entonces, mire que ese socialismo no es como tan cuadriculado, tan largo, porque obviamente Cuba se debe sostener de algo, ¿no? Y Cuba es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Bueno, y obviamente pues con el embargo y todo el cuento y las sanciones norteamericanas, pues el exilio de muchos cubanos y todo esto, pero Cuba tiene una buena historia. Entonces, ¿qué pasa? Ese socialismo estamos llamando una comunidad igualitaria, que no haya riqueza, que todos tengamos lo mismo, que en cabeza del Estado esté la dirección de la economía y obviamente que le dé la oportunidad de educación a todos sus habitantes. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a Cuba, ustedes se van a encontrar que el señor que vende el agua habla 2 o 3 idiomas, ¿ya? En Cuba sus habitantes son muy preparados, pero obviamente viven en una pobreza. ¿Por qué? Porque no pueden obtener riqueza.
no pueden tener riqueza. Eso es el socialismo. A todos les pertenece, a todos les da por igual. Yo no creo en eso, porque como les decía anteriormente, en las mismas calificaciones, ¿cómo le voy a dar una nota yo a una persona que nunca ha asistido a clase, la misma nota de la persona que todos los días está faltando 5 para las 6 a clase, responde sus exámenes, responde con las actividades y está totalmente disciplinado y compenetrado con la asignatura? Eso es el socialismo, darle a todos por igual. No, para mí no existe eso, ya pues eso ya cada quien toma su propio partido dentro de este aspecto. Dictatorial, obviamente, dictador por las vías de hecho, toma el poder, hay una subyugación hacia el pueblo, no hay una libertad de la población para elegir, ser elegidos, no hay una preponderancia de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Entonces ahí vemos dictatorial. Listo. Después vemos ya el aspecto de que la Constitución. Pero antes de llegar allí, vámonos, yo no sé si ya ingresaron a la plataforma y pudieron descargar, ver los videos que están allí. Bueno, nosotros primero que todo tenemos un Estado de Derecho. Anteriormente, con esa transformación y con ese dinamismo que viene de la humanidad, viene de la sociedad, obviamente a través de esos procesos que impactaron a la humanidad, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la conformación de las Naciones Unidas como tal, la conformación del Fondo Monetario Internacional, del BID, Banco Internacional de Desarrollo, del Banco Mundial, toda esta cosa, empieza a transformarse y empiezan a adquirir unas concepciones y unas ideologías sociopolíticas que dan una transformación a los estados, ¿correcto? Entonces ya pasamos de ese estado monárquico a un estado feudal, y de ese estado feudal ya pasamos a un estado en los cuales ya hay una división de poderes, la tripartita y todo esto, y se crea y aparece en Alemania, aparece esa concepción del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho no es más que un Estado, una organización sociopolítica que va a estar regulada ¿por quién? Por una constitución, por una norma de normas, pero va a ser una constitución en los cuales va a predominar, obviamente, los derechos fundamentales, ¿sí? Los derechos individuales de los individuos, perdónenme por la redundancia, los derechos individuales, y va a ser un Estado legalista, un Estado del principio de legalidad. Es decir, que todo lo que actúe el Estado tiene que estar plasmado dentro de la misma Constitución, ¿ya? Cosa que se ve en la actualidad, cosa que se ve en la Constitución política nuestra, cosa que se sigue viendo ahorita en este Estado social de derecho. Pero dígase bien, Estado social de derecho, Estado de derecho. Entonces, ¿qué pasa? En el Estado de derecho tenemos las instituciones conformadas, cada uno con su autonomía, en una organización, en una estructura del Estado, dividida en diferentes ramas, para que haya una división de poderes, no se ostente el poder, no haya una perduración del poder, porque si no ya se termina violando los mismos derechos. Dentro de ese Estado de Derecho se encuentran, ¿qué? Los derechos fundamentales, ¿correcto? Y está enmarcada dentro del principio de legalidad. Cuando nosotros ya pasamos a través de la Constitución de 1991, del 4 de julio de 1991, Colombia adquiere esa concepción de ¿qué? De Estado social de derecho. ¿Pero por qué social? Obviamente, el aspecto social tiene que ver con ¿qué? Ya se convierte en una constitución ambientalista, en una constitución en los cuales ya hay un Estado ¿qué? Paternalista, un Estado ¿qué? Benefactor, un Estado ¿qué? Protector. Ya hay un cuidado por las comunidades o los individuos en una condición manifiesta,
que no están en igualdad de condiciones dentro del Estado de acuerdo a su situación social, de acuerdo a su situación económica, de acuerdo a su situación educativa, entre otras. Entonces, ¿qué pasa? El Estado trata de implementar diferentes mecanismos. ¿Para qué? Para que se dé una protección a esos individuos que hacen parte de la población, que hacen parte del pueblo, que hacen parte de la colectividad, que no tienen esas condiciones para desarrollar sus actividades económicas, laborales, como lo pueden desarrollar otros. Entonces aquí es donde aparece que los mecanismos de participación ciudadana, aquí es donde ya aparece que una protección al medio ambiente, como vemos que en el artículo 79 y en el artículo 80 de la misma Constitución. Por eso se dice que la Constitución de Colombia es la única constitución en el mundo que se le llama la Constitución Verde o la Constitución Ecológica. Tiene 65 artículos de protección al medio ambiente, cosa que no se veía bajo la guarda de la Constitución de 1886, que estaba bajo esa concepción de Estado de Derecho. ¿Entendido? Si vemos acá, miremos nada menos acá, someramente, porque ahorita voy a profundizar al respecto, que se me hizo la Constitución. Discúlpeme, profesor, pero ¿ese contenido social no está dentro del Estado de Derecho? No, no. ¿No? No hay esas garantías para ese ciudadano que está en unas condiciones manifiestas, que está en unas condiciones de económicas, sociales, laborales, de desigualdad. Entonces, por lo tanto, el Estado se convierte en Estado benefactor, en Estado protector para la colectividad, para esa comunidad. En la Constitución del 86 teníamos derechos fundamentales, pero aquí en la Constitución de 1991 priman los derechos fundamentales. Y no solamente priman, sino que se está dando una protección a la colectividad, a la comunidad, a la sociedad, a aquel individuo que no tiene las mismas condiciones que pueden tener los otros ciudadanos que hacen parte de la colectividad del Estado colombiano. Entonces, por eso se le llama. Entonces eso es lo que caracteriza al Estado social de derecho. Correcto, Okay. correcto. Esa es la diferencia. Ya lo vamos a afianzar dentro de ¿qué? De estos videos que les voy a proyectar y lo vamos a ver en unas sentencias. No se me asusten, tranquilos. Les voy a colocar 3 sentencias. Léase en cualquiera de ellas. ¿Listo? Léase en cualquiera de ellas para que nos amplíe el concepto de Estado social de derecho según la Corte Constitucional. ¿Estamos? Que ya se las voy a decir. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que dentro de ese Estado de Derecho es un Estado que tiene que tener que, en el Estado de Derecho hay una seguridad jurídica. Obviamente en el Estado Social de Derecho también hay una seguridad jurídica, porque si nosotros nos vamos al artículo 230, al artículo 230 de la Constitución, mire qué me dicen. Los jueces en sus provincias solo están sometidos al imperio de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el imperio de la ley es que es legalista. El presidente de la República debe actuar de acuerdo a qué norma. Les hago la pregunta. A la Constitución. La Constitución Nacional. Correcto. Todas las instituciones del Estado deben actuar de acuerdo a ¿qué? A la Constitución como norma de normas. Porque es que la misma Constitución se encarga de ¿qué? De limitar los poderes. E inclusive nos concede a nosotros derechos, pero también nos dice cuáles son nuestros deberes como ciudadanos, como partícipes, como miembros de la colectividad del Estado colombiano. Entonces también es que legalista, porque nosotros actuamos de acuerdo al ordenamiento jurídico del Estado colombiano. ¿Yo puedo actuar por fuera del ordenamiento jurídico del Estado colombiano? No. Claro, podría actuar, pero tiene sus consecuencias. Ah, correcto. ¿Qué consecuencias tiene? Vamos trayendo conceptos viejos. Dime. La coerción de la ley. Correcto. Coerción, imposición de la ley, una sanción. Sea una sanción administrativa o sea una sanción judicial, una sanción penal, entre otras, una sanción pecuniaria. Porque
infringir la norma. Como decía alguien ayer, el desconocimiento de la ley no me exime de responsabilidad. Yo debo estar dentro de ¿qué? Del ordenamiento jurídico. Yo no sé si fue con ustedes o fue con el anterior grupo que les mencionaba que muchos que nosotros tenemos, por decir, trayendo a colación lo que hablábamos ayer, que todo lo de los abogados, que todo lo que los abogados van a hacer existen en las minutas de legis. Pero óigase bien, cuando yo voy a hacer un contrato no está todo dentro de la minuta de legis, porque es que a mí me dice que uno de los principios de contractuales es la libertad ¿qué? Contractual entre las partes. Las partes pueden decir lo que quieran dentro del contrato siempre y cuando no me violen las leyes de orden público, o sea, las leyes que están dentro del ordenamiento jurídico del Estado colombiano. Por lo tanto, lo que yo acuerdo con mi otra parte en el contrato se aplica el principio pacta sunt servanda, que es todo lo que está contenido en el contrato es ley para las partes. Es de obligatoriedad cumplimiento para las partes. Entonces, en muchos contratos que están dentro de las minutas, vemos que me limitan lo que está ahí. No, yo tengo libertad contractual para colocar lo que quiera dentro del contrato, siempre y cuando sean ¿qué? Causa lícita, objeto lícito y que estén dentro del ordenamiento jurídico. Obviamente yo no voy a suscribir un contrato de que me viole ley 30 de estupefacientes, ¿no? Todo tiene que estar ¿de qué? Dentro del ordenamiento jurídico. Por eso decimos nosotros que es un Estado ¿qué? Legalista, que está ¿qué? Enmarcado dentro de los principios, valores que están dentro del ordenamiento jurídico del Estado colombiano. Yo no me puedo salir de esos parámetros. ¿Listo? Legitimación. Hablemos de legitimación. Ya hablamos de legitimidad. Hablemos de legitimación. ¿Qué es legitimación? Es que esas autoridades, esas entidades, esas instituciones que hacen parte del Estado colombiano, que hacen parte de la estructura del Estado colombiano, puedan proferir normas, puedan proferir decisiones, ¿ya? Y en los cuales hay una legitimación. ¿Por qué? Porque el Estado, el pueblo, le está reconociendo la legitimación de la promulgación de los diferentes actos o normas jurídico-normativas. Cuando les colocaba en su momento el ejemplo de Venezuela, hay muchos detractores, opositores y muchos seguidores también del gobierno de ese señor Maduro. Pero hay otros que desconocen esa legitimación de las instituciones venezolanas. Y eso es lo que Guaidó es que se llama, ¿cómo se llama? Se me enredó la lengua. Guaidó. Eso es lo que quiere, dar ¿qué? Una legitimación para todo el pueblo venezolano, porque hay muchas personas que no reconocen el gobierno del señor Maduro. Entonces una cosa es la legitimidad y otra es ¿qué? La legitimación. ¿Listo? Que ya lo vamos a ver en el video. ¿Listo? Obviamente, esa concepción de teoría, esa concepción desde la teoría del Estado y ya enmarcada dentro del Estado de Derecho, se la debemos a la teoría kelseniana. A través de Hans Kelsen se empieza a dar esa teoría sobre ese Estado. También podríamos decir que esto también se da a través de la República de Weimar. La República de Weimar, que en la actualidad es Prusia, se empieza a dar que eso es Alemania a través de la finalización de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, que coloca ese fin a la guerra entre Alemania y los países aliados, 1919-1920 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí empieza a darse esa concepción de un Estado que benefactor, un Estado que paternalista. Y nosotros somos un Estado que paternalista o no. ¿Por qué creen que somos un Estado paternalista? Tráigame en esa, según ustedes, ¿qué creen? Cuando yo les digo paternalista, trayendo la actualidad en la problemática en que se está pasando. ¿Por qué creen ustedes que es paternalista? Colóquenmelo con ejemplos. Los subsidios de Colombia. Los mercaditos. Bueno, yo le digo mercadito
aunque ustedes han visto los mercados que está dando Bogotá. Las garantías sociales que da el gobierno para su pueblo dentro de... Familias en acción, familias en acción. Correcto. ¿Quién tiene que prestar los servicios públicos domiciliarios contenidos en la Ley 142 de 1993? ¿Quién? Estado. Ah, el Estado. ¿Y por qué ya el Estado no los presta? A ver, el que me diga eso hasta quizá lo exonero del segundo parcial. Porque Pero está en Colombia sí. entidades No, privadas. no, pero así no, así no, Se así no. privatizó Así los no, porque- servicios. No, esperen. Si me hablan así, pierden eso. Me tienen que alzar la manito. Por la Levante la mano, profe. descentralización, No, si me hablan así, pierden la oportunidad. Hagamos las cosas con disciplina. Si vieron que yo les voy tirando salvavidas, vea. ¿Quién quita que nos salvemos de segundo parcial? A ver. ¿Por qué creen ustedes que el Estado... No, voy a hacerlo así más bien. Voy a dar un número al azar porque entonces aquí veo a José, veo a Jorge, todos alzando la mano y no sé quién alzó primero. Más bien digo un número al azar, de la monitora me dice, este número corresponde a Julanito. Y si esa persona me responde bien, lo exonero del segundo parcial. ¿Por qué el Estado colombiano en estos momentos no presta los servicios públicos domiciliarios? ¿Cuáles son los servicios públicos domiciliarios? Alcantarillado y acueducto, aseo, energía y telecomunicaciones. ¿Correcto? ¿Por qué el Estado ya no lo presta? Y anteriormente sí lo prestaba bajo esa Constitución de 1886. Y ya lo hablamos. Y hablamos de dos personajes. No, señores. Ya les dije. No me escucharon. ¿Cómo va a ser el ejercicio? A ver, guarden el impulso. Tranquilos. Bueno, estamos 68, ¿sí o no? Muchachos, les cuento que esta fumadera me va a matar a mí. Bueno, somos 68. Luis Mora, dígame un número del 1 al 68. 55. Sí, por ahí es. 55. ¿Quién es el 55? Profe, pero es que, pues no sé, lo que sucede es que estamos 68, pero en lista habemos 72. 72, entonces digamos que las personas que están de último, pues no participarían. Entonces yo siento que deberían de decir un número del 1 al 81. Ah, bueno, listo. Del 1 al 81. Luis Mora, del 1 al 81. 55 nuevamente. Sí. Carlos Roberto Zamora. ¿Dónde está? Ay. ¿Quién está? Pues? Bueno, hágale a ver si el exonero del parcial. Profe, usted había, dentro de las teorías que se había dicho, se decía que la teoría liberal del Estado, todos esos servicios, se los daba ¿Liberal? a... No, sí, señor. No es esa. No, perdió. No es esa. Otro. Carlos Estupiñán, deme otro número. 55 dividido 2, entonces sería 27. 27. María Camila Rojas. Cami, hágale a ver. Profesor, discúlpeme, no lo tengo claro, la verdad. Listo, Lo que le diga, o sea, lo diría mal. Lo perdiste, listo. Otro número, señora María Isabel, ¿me está escuchando? María Isabel. Que no escucha, profe. Luis Reyes, dígame un número. Luisa Reyes. Profe, creo que Luisa Reyes no tiene audio. Andrea Sánchez. Profe, buenas noches. Pues yo creo que el gobierno... Un número, no te estoy preguntando. El 18. Profe, 18 no vino hoy.
Listo. El 70, el 70. El 4. No, profe, el 4 es una pelada que no. No, se retiró. El 8. También. Entonces no somos 81. El 10. Lo que El pasa 10. es que, Carlos, la universidad mandó Hacia arriba, hacia arriba. y uno no El los puede 70, el eliminar. 70, El el 10, 70, el el 70. El 68. Vea, profe, el 70, Néstor Peña. Néstor. Profe, según tengo entendido es porque el Estado delegó estas funciones a los entes privados. Sí, pero debe decirme la ideología. Ah, ya. Hombre. La ideología. Explicármela. Profe, pues según lo que leíamos en la lectura de la teoría del Estado, esto viene desde el concepto liberal. Pero No, entonces, no es. Otro. El 23. El 23. Iván Ricardo Rodríguez. Paso, compañeros y profe. El 33. José Ruiz. Profe, buenas noches. Dímelo. El Estado no es la dueña de las empresas de servicio público, porque él solamente es a controlar, por eso montó las superintendencias para cada servicio. No es. 44. 44. Camilo Andrés Támara. Camilo Támara. Hola, profe. Profe, no la tengo, qué pena. Ah, bueno. No, es que también estoy en una reunión, profe, y estoy como un poquito embolatado. Hágale. 39. 39. Wilber Alexander Solano. Yo, profe. Dale, te No, profe, escucho. no. Yo, profe. No. Ya les dije cómo es el ejercicio, caballeros. 42. 57. Otro, este y otro más. Y si no responde, perdieron. 57. Sergio Tobar. Sergio, profe. ¿No está? 50. Hacia arriba, profe. 50. Edwin Vargas. Profe, buenas noches. Dímelo. De acuerdo a una ley que sacó la la Constitución, que fue la ley 142 de No es. 1994. No es. Perdieron. Teoría neoliberal. Víctor Friedman. Margaret Thatcher, Augusto Pinochet, Ronald Reagan. Liberación de capitales. Se perdió Telecom. Se perdió Carbones, Ferrocarriles de Antioquia. Ferrocarriles Antioquia. Listo. Esa era. Si vieron, muchachos, ¿por qué hago esto? Porque así motivo a que estudien más. Que está dentro Profesor. de la parte Profe. de No teníamos. Profesor, Dime. en general, digamos, lo que se ve es la disminución de la intervención del Estado y suprimir esa función de intervención en los servicios públicos para que los presten los privados. Pero Y no la generen intervención, Carlos, pero no se disminuye. Obviamente el No, marco se disminuye la regulatorio intervención del en la prestación Estado. del servicio. Sí, En la señor. prestación del servicio tal vez sí, Carlos, pero en la regulación del mismo está Claro, bien, es obligación del Estado. Por Es eso pasar de un crean Estado benefactor a un Estado que dirige y controla. No, Carlos, estás un poco equivocado. Déjame, yo te encauzo bien. Profe, las lecturas también decía que... Espérate, Jorge, déjame terminar, por favor. Cuando nosotros hablamos del Estado benefactor y Estado paternalista, es que el Estado nos tiene que dar todo. La salud, la educación,
el trabajo, los servicios públicos, la justicia, todo, ¿correcto? Miren que en algunos estados no se presta el servicio de salud, no está en cabeza del estado. Miren que ahorita se creó miren la ley 100. La ley 100 de 1993. Se los dije yo ayer en la clase de TIC. Miren la ley 100 de 1993. Ese es el marco regulatorio de la prestación de servicios de seguridad social, la prestación de servicios de salud, todo lo que tiene que ver con pensiones, entre otros. ¿Quién presta la salud en Colombia? El Estado. Tenemos los contributivos y no contributivos. Tenemos el FOSIGA. ¿Qué es el FOSIGA? Ya, en su momento, ¿qué era? El contributivo al 1% para que las personas no contributivas puedan participar dentro de los servicios de salud y haya una cobertura, se dé una cobertura para la población menos favorecida. Entonces, mire que es un Estado que es benefactor, es un Estado paternalista. Mire que en algunos estados no hay instituciones que el Estado reconozca educativamente. Tiene que pagar la educación. En Estados Unidos tiene que pagar la salud. Profe. Dime, José. Carlos. Carlos, Profe, dime. frente a esa definición que usted nos acaba de dar, con todos los ejemplos que nos acaba de renombrar, de reiterar, regáleme la definición de legitimación en el cumplimiento de lo que usted nos acaba de nombrar. ¿Legitimación? Sí. ¿O legalidad? No, legitimación. Legitimación, que es la garantía del cumplimiento porque la norma está dada, ¿cierto que sí? ¿Y qué exigimos nosotros los colombianos? Exactamente eso, que la garantía estatal nos dé esa legitimación. Es decir, que con esa legitimación, o sea que el Estado está legitimado para promulgar una cantidad de normas que sirvan para beneficio de la colectividad. Y por lo tanto, el pueblo le da esa soberanía al poder público, al poder de gobierno, para que profiera normas y nosotros someternos a ellas. Esa es la legitimación. Yo reconozco ese poder del Estado y por lo tanto me obligo a él. Esa es la legitimación. Cosa diferente es la legalidad. La legitimación es que nosotros, ¿por qué se dice? Miren, les voy a ampliar el concepto. A pesar de las críticas del Estado colombiano y a pesar de las críticas del ciudadano de a pie, Colombia es un país muy sólido en sus instituciones. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué no han tumbado la Corte Constitucional? Y es uno de los ideales que tiene el señor Uribe. ¿Por qué el señor Uribe quiere tumbar lo contenido en la acción de tutela y en su decreto 2591, que es el que la regla, que es el que la regula? ¿Por qué quiere colocar de que la acción de tutela sea especialista? Es decir, que solamente unos despachos judiciales se especialicen en esas acciones de tutela y que solamente se den los cascos urbanos. ¿Qué pasa con las provincias o con los municipios alejados de los cascos urbanos? ¿Qué pasa cuando en esos municipios que están alejados de los cascos urbanos no esté el despacho judicial especialista en el tema? Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el individuo? Un individuo que muchas veces no tiene las condiciones económicas, no tiene las mismas comodidades que tenemos nosotros, transporte, todos los despachos a la mano. Entonces, ¿qué pasa? Ese ciudadano de a pie, ese ciudadano que está fuera del casco urbano, se va a ver afectado cuando se estén violando sus derechos fundamentales. Ya, por eso se quiere hacer una modificación a eso. Y entonces, ¿a qué les decía yo? Nosotros tenemos unas instituciones muy sólidas, la Corte, la Consejo de Estado, Corte Suprema, la Corte Constitucional, la Fiscalía, todos los órganos son divididos. Mire que un órgano no puede ir a inmiscuirse en lo que dice el otro órgano. Hay una prelación ¿de qué? De autoridad. Hay una prelación de decisiones dentro de las mismas instituciones. Por eso nosotros tenemos unas instituciones muy sólidas. Y eso, ¿por qué se los digo? Porque nosotros somos un país que llama la atención para el inversionista extranjero, es decir, para el portafolio internacional. ¿Qué es lo que mira
un inversionista extranjero? Estabilidad jurídica. ¿Y quién le da la estabilidad jurídica? Las instituciones. ¿Y por qué las instituciones? Porque están enmarcadas dentro del principio de legalidad, dentro del ordenamiento jurídico y están dentro del principio de ¿qué? Legitimación. ¿Por qué? Porque están legitimadas a través de esa potestad que tiene el pueblo, a través del artículo 1 de la Constitución, de dar ese poder a esas instituciones. ¿Entendido? Carlos, ¿te quedó claro? Correcto, jefe. Listo, listo. ¿Está buena la clase, sí o no? Bueno, sigamos. Ahorita les tiro otra a ver si de pronto otro se salva. Listo. Vamos a ver unos videos, ¿listo? Para que nos acaben de afianzar el concepto. Ahorita que lleguemos a más profundidad al Estado Social de Derecho, les digo cuáles son las sentencias. Aquí las tengo anotadas. Muchachos, por lo que yo veo y calculo, no vamos a tener la oportunidad de vernos este año en físico, de conocernos. Ay, no, profe, qué pesar. No, Esto va para largo. Profe, al paso que vamos, créame que cada día la cosa se está poniendo más complicada. Oiga, Nancy, ¿dónde está Nancy? Ah, pero es que Nancy tiene dañado Profe, ese estoy en la oficina, desde ahí los estoy escuchando. Estoy por acá con unos licores que encantaron ayer y estamos aquí pues mirando y observando. Pensé que estabas en una ingesta de licor. No, profe, supervisando aquí una calidad como raronga. Bueno. Hasta ahora. Eso, comisen todo eso y voten eso. No, es contrabando, profe, porque aunque no lo crean, mientras otros estamos guardados, por otro lado se están haciendo otras cosas. Claro, yo misma, claro. Pero que está peor. Sí, profe. Hay harto contrabando, muchachos. Hagámosle la prueba. A ver. ¿A mí? No ¿A aprendemos, no aprendemos la lección, profe, no estamos aprendiendo la lección. Una nomás. Pena tu pronunciación. Muchachos, es una locura. O te enoja que no te salen las palabras al hablar. O tal vez lo más común de todos, te sientes. ¿Están viendo todos? Sí, señor. Sí, profe. Ilegitimidad. Listo. Legalidad. Se dice que un poder es legal cuando se ejerce de acuerdo con las leyes establecidas. Cuando me habla de las leyes establecidas, venga, espera, perdone, cuando me habla de leyes establecidas, ¿a qué se refiere? Principio de legalidad. Constitución. Derecho positivo. Jurídico. Sí. Bueno, derecho positivo. Bien. ¿Por qué no decimos más bien todas las que están establecidas dentro del ordenamiento? Jurídico. Muy bien. Se dice que un poder es legal cuando se ejerce de acuerdo con las leyes establecidas. La legalidad es un principio de acuerdo con el cual todos los órganos del Estado se consideran que actúan dentro del ámbito de las leyes. El ciudadano obedece al ordenamiento impersonal estatuido legalmente y a los individuos puestos al frente del mismo en virtud de la legalidad formal de las prescripciones. Cuando me hace referencia a los individuos puestos al frente del mismo, ¿a quién se hace referencia? A los jueces. A los jueces. A los tribunales. Solamente a los jueces y tribunales. ¿Y entonces qué pasa con la rama legislativa? La Corte Suprema. A todas las instituciones. Pero también que tengamos en cuenta que no solamente hay muchos, nosotros nombramos, perdóneme, nosotros nombramos a los magistrados. No. ¿Nosotros no, nombramos a los jueces? No, señor. Ah, bueno. ¿A quiénes nombramos nosotros? El legislativo, las autoridades del legislativo. ¿Y a quién más? El ejecutivo. ¿Y a quién más? No, ninguno más porque los órganos... Señor Dumar, claro, a otros más, acuérdese. De los pero es que... Concejales, diputados, Perdóneme,
entes territoriales. Pero es que, Gobernaciones, alcaldías. ¿No es ejecutivo? El ente territorial no es el alcalde, no es el ejecutivo dentro del municipio. Sí, correcto, pero ¿quién elige a ese ejecutivo del municipio? No, pues eso sí, soberano. El pueblo. El pueblo. ¿A partir de qué? Del voto popular. Entonces no se les olvide. Popular, sí. El gobernador, las asambleas departamentales, las alcaldías, los consejos municipales. No se les olvide eso, ¿vale? Y también elegimos muchos más, como quienes, los ediles, los alcaldes de las localidades, entre otros. Listo. Bueno, sigamos. Ahí vamos trayendo conceptos que quiero que vayamos ya teniendo frescos, de una, ¡pa! Se nos alumbre, es esto, de una, porque ya debemos manejar esto, chicos. Y en el ámbito de las víctimas, todos estos conceptos nos llevan a entender que la legalidad se relaciona con un sistema de normas, con un ordenamiento, y cuando los actos se desarrollan de acuerdo a ese sistema de normas, se dice que esos actos son legales. Cuando hablamos de actos, hablamos de cualquier tipo de acto, por ejemplo, el hecho de gobernar. La legitimidad, por su parte, consiste en la existencia, en una parte relevante de la población, de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario recurrir a la fuerza. La legitimación se produce cuando determinados individuos o grupos se dan cuenta de que el fundamento y los fines del poder son compatibles o están en armonía con su propio sistema de creencias. Y por otro lado, la impugnación de la legitimidad se da cuando el Estado es contradictorio con el sistema de creencias de los ciudadanos. Y este juicio negativo se traduce... Lo paro ahí, para que nos vayamos acá a la Constitución y nos vamos entrando. Quiero que la vayan cogiendo. De todas maneras, esto queda grabado, pero quiero que... Miren esto. Miren que me están hablando en el video sobre qué. Sobre los mecanismos que yo tengo al momento de que esa forma de gobernar está violando las creencias o la ideología del pueblo. ¿Correcto? Como les decía en su momento, si yo elijo al alcalde, si yo elijo al gobernador, si yo elijo al presidente, ¿es de acuerdo a qué? A un plan de desarrollo, de acuerdo a una propuesta de gobierno departamental, municipal o nacional. ¿Correcto? Y si no están en cumplimiento de eso, mire que la misma Constitución nuestra, a partir del artículo 1 de esa democracia participativa, pluralista, a través de esa guarda de Estado social de derecho, porque miren que aquí está inmerso el aspecto social. Miren que esos mecanismos, todos esos mecanismos que yo tengo aquí no estaban contenidos, algunos sí, pero no todos estaban contenidos bajo la guarda de la Constitución del 86. Allí no tenía yo la acción de tutela. ¿Y la acción de tutela es un qué? Es un medio jurídico, un instrumento jurídico ante la posible vulneración de un derecho fundamental, en los cuales es deber del Estado proteger los derechos fundamentales. Permítanme en algo. Hago un paréntesis allí. Cuando yo les decía que quieren especializar los despachos judiciales de acuerdo a las acciones de tutela, de acuerdo a los derechos fundamentales, eso sería una defecio. ¿Por qué? Porque cualquier despacho judicial ordinario está en la competencia de resolver una acción de tutela sobre cualquier derecho. ¿Entendido? Sí. ¿Les quedó claro eso? En cambio, si yo lo voy a especializar, muchos despachos judiciales no están dentro de algunos municipios, dentro de algunas provincias. Me tengo que desplazar ¿a qué? Hacia los cascos urbanos. Era para redondear las propuestas del señor, del expresidente Uribe. ¿Listo? Yo no hablo de nadie, ni de política, ni nada, porque no quiero herir susceptibilidades para nada. Para mi caso,
el mejor presidente que yo he tenido, para mi caso, Santos. Ya, hasta ahí. No entro en disputas. Para mí, para ustedes, no sé. Respeto sus decisiones. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren que cuando el pueblo no está de acuerdo con esas decisiones de ese gobierno, obviamente yo no estoy dando la legitimación a ese gobierno. Por lo tanto, la misma Constitución me dice, no te preocupes, mira, te pongo estos instrumentos y mire lo que me dice el artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de soberanía. El voto, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y el revocatorio del mandato. Y la ley lo reglamentará, que lo vamos a ver cada uno de ellos, lo vamos a ver bien detenidamente. El Estado contribuirá a las organizaciones, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, civiles, cívicas y comunitarias, juveniles, beneficiadas o de utilidad común, no gubernamentales. Ahí están lo que les decía ahorita que está contenido en el artículo, ¿cuál? ¿Cuál es el artículo que hablamos ahorita sobre la protección de los bienes y servicios que le dio el nacimiento, en los cuales le ordena al Estado, el constituyente, a la creación de un marco regulatorio para la protección del consumidor, a la ley 1480? ¿Ley 1564? No, papá. El artículo. Artículo 71. 79. No, el mismo artículo 79, en el artículo 78, ¿qué nos dice? Que ese artículo 78 nos dice que se darán algunas organizaciones de protección al consumidor. Mire que aquí nos dice. La capacitación de la asociación. Calidad, profe, el control de calidad. Pero el control de calidad se da en algunas almacenes de cadena o algo así, pero lo que yo me refiero son organizaciones como ¿quién? La Confederación de Consumidores, la Liga del Consumidor. Y mire que aquí nada menos me está dando esas herramientas. Me está dando esas herramientas el inciso segundo del artículo 103. Miren lo que me dice. Promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales y comunitarias juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales. O sea, también aparecen las ONGs sin detrimento de su autonomía con el objetivo que constituya mecanismo democrático y representación en las diferentes instancias de la participación, concertación, control y vigilancia de las gestiones públicas que se establezcan. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Vuelvo con el video. Y así los voy a ir interrumpiendo y les voy mostrando. Una preguntita ahí en el artículo 103, eso de cabildo abierto, ¿qué es el cabildo abierto? Ya les dije que lo vamos a ver en su momento, cada una de ellas. Yo los estoy llevando paso a paso, paso a paso. Tranquilo, ¿listo? ¿Listo, Miguel? Paso a paso, paso a paso. Si le empiezo a hablar del cabildo abierto, ¿dónde dejo los derechos fundamentales? Para llegar al 3 tengo que pasar por el 1, haber pasado por el 1 y el 2, ¿o no? ¿Correcto? Listo. Bueno, vuelvo allí, al video. ¿Dónde estás que no te veo? Dios mío, se me pasó el tiempo. ¿Qué pasó? Perfecto. En una acción orientada a transformar los aspectos básicos de la vida política. Esto traduce en una acción orientada a transformar los aspectos básicos de la vida política. Es decir, la legitimidad puede estar relacionada o no con la legalidad, no es necesario. Normalmente, cuando un gobierno accede al poder de manera legal, es decir, en el marco de la legalidad, respetando un sistema de normas u ordenamiento jurídico, se dice que este gobierno es legítimo. Pero también puede ocurrir que Momento.
Se me pierde. Esperen, muchachos, que les quiero mostrar algo que es que les estoy buscando aquí mis apuntes. ¿Están viendo lo que les estoy mostrando? Sí, artículo 258. Léemelo, Carlos, por favor. Del sufragio y de las elecciones, capítulo 1. Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las elecciones los ciudadanos votarán secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. Listo. Eso es un mecanismo que yo tengo que parar, ¿qué? ¿Legitimidad a quién? A las instituciones, ¿o no? Según lo que me está diciendo el video. ¿Están de acuerdo? Correcto. Sí. Listo. Sí. Perfecto. Muchachos, ¿quieren que pare y les pregunte qué duda tenemos y dejamos hasta ahí la explicación? Ya que nos faltan dos. Tengo una pregunta. Dígame, señor Dumar, por favor. Cuando estamos hablando de legitimación, ¿es el mismo equivalente cuando en los actos procesales se impide el acceso a alguien por falta de legitimación en la causa? Correcto, claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy interponiendo una acción de carácter jurisdiccional y resulta que yo no tengo legitimación en la causa por pasiva siquiera o por activa, no tengo la potestad para iniciar, para tocar las puertas del aparato jurisdiccional. Yo debo ser parte dentro del mismo proceso. Debo tener, ¿qué? Un detrimento, ya sea patrimonial o un detrimento ya sea en un derecho o cualquier acción, pero que yo esté inmerso dentro de esto. Por decir un ejemplo, yo tengo un contrato con Camilo. Camilo y yo tenemos un contrato. Y usted, porque, va y presenta una demanda sin verse afectado en nada. Usted está legitimado allí, sea por causa activa o por causa pasiva. ¿Tiene la legitimación? ¿Usted qué cree, señor Dumar? En ningún momento. Eso es. Entonces, la legitimación es lo que me da a mí para yo poder iniciar un proceso judicial o un proceso administrativo. ¿Correcto, señor Dumar? Sí, señor, correcto. Listo. Bueno, voy a parar. Por eso, perdóneme, Carlos, perdón. Voy a parar allí, ¿listo? Y voy a escuchar sus dudas y vamos a explicarlas, vamos a socializar y vamos a cerrar todo el tema de lo que vimos hoy. ¿Listo? ¿Les parece? Listo. Arranquemos con Carlos. Dime, Carlos. Yo expresé que la privatización de los servicios públicos está orientada como teoría neoliberalista, del neoliberalismo, perdón, a reducir la intervención del Estado. Sí. Pues orientado a que esto es también es un tema de generar una economía libre, intervenir en la economía capitalista y permitir
que los privados asuman ciertas funciones que anteriormente estaban a cargo del Estado, como los servicios públicos. Correcto. Ok, es correcto lo que... Sí. Listo. Para afianzar el concepto de Carlos, ¿qué dice este artículo? Alguien que me lo lea, por favor. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. No, muñeca. Así. Listo. Si Colombia, el Estado colombiano, es dueño de los recursos no renovables subyacentes en el subsuelo del territorio nacional. Cuando hablamos de recursos no renovables, estamos hablando de minerales y de recursos derivados de material fósil, el carbón e hidrocarburos, ¿correcto? El Estado tiene la propiedad. ¿Por qué el Estado colombiano no se dedica a la explotación de los recursos no renovables, sabiendo de que le puede quedar más dividendos y no tiene que irse al artículo? La ley determinará las condiciones para... ¿Están viendo este artículo, cierto? Sí. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales normales, así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. ¿Y por qué me habla aquí de regalías? Miren, ¿qué es una regalía? Es una contraprestación económica que pagan los que se dedican, los que están explotando recursos no renovables en el territorio nacional, siempre y cuando marquen dentro del marco legal, es decir, que me tengan un título de explotación y ser debidamente registrados, ¿ya? Ese es el que está legitimado para ejercer la explotación, sea minera o petrolera. ¿Me pagan a mí qué? Una regalía, una contraprestación económica por el tipo de mineral y el porcentaje extraído a boca de mina, ¿correcto? Mire que me pagan es un porcentaje, una regalía. En cambio, si el Estado se dedicara a explotar, no me pagaría una regalía, sino que ¿qué? Todo le quedaría al Estado. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos la infraestructura, nosotros no tenemos el material científico, técnico y tecnológico, ¿ya? Para ejercer esas actividades. La única que tenía esa actividad era que Ecopetrol. ¿Y qué pasó? Lo vendieron, lo privatizaron. ¿Ahorita qué? Es una empresa de economía mixta. ¿Ya? Mire, ¿qué pasó con ISA? ¿Qué pasó con ISAGEN? El único país en Centroamérica y Suramérica que ha sido modelo para la transmisión de energía para las zonas conectadas y no interconectadas ha sido Colombia. Nosotros teníamos un proyecto con ISAGEN de venderle energía a todo Centroamérica. Pero ¿qué pasó? Que cuando vamos al paso del Darién con Panamá, con el presidente panameño, ¿se frustró qué? Se frustró ese proyecto. ¿Cómo es que se llama el presidente de Panamá? Lula Silva, no me vayan a decir, espere porque si no, no puedo dormir. Muy parecido a Marta. A Marta. Marta, Rubén Blades, no vaya a decir. No, ya me vendrá, ya me vendrá. Bueno, espere. Él viene, él está ahí. Yo sé que él viene. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el paso del Darién, Cardoso no. No, ahora piedra que se me olvida algo. Bueno, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente panameño tiene una termoeléctrica y el único que vende energía en Panamá es él. O sea que a él no le conviene el paso de ese paso del Darién, de todo el fluido eléctrico, de todas las redes o mallas de transmisión eléctrica, porque obviamente ¿qué? Le va a ocasionar un detrimento ¿qué? Patrimonial. Le va a disminuir sus ingresos, por eso se paró.
pero nosotros somos los pioneros en energía eléctrica. Colombia es uno de los países, el país que más zonas conectadas tiene de energía eléctrica y de óptimas condiciones. Obviamente, pues ahorita se están utilizando energías limpias, como son la maremotriz, hidroeléctrica, fotovoltaica, maremotriz, la geotérmica, ¿ya? Eólica. Y la eólica, sino que la eólica cambió. Yo ya les he hablado sobre la energía eólica. No, muchachos, es que yo empiezo a hablarles de tanta cosa y se me pierde. Dejemos así. ¿A qué quiero llegar? Lo que me decía Carlos, o me decía alguien ahí. El Estado no tiene toda esa infraestructura para desarrollar esa actividad, ese monopolio. Entonces, por eso tiene que dar ¿qué? Libertad de qué? De ingreso, libertad de capitales, para que vengan los inversionistas extranjeros, se dedican a esa actividad y lo que nos hacen a nosotros es que nos pagan una regalía. Una regalía, entonces el Estado se pierde eso. Ahí donde vemos esa concepción de Estado, ¿qué? De Estado neoliberal. Colombia no se puede dedicar a prestar los servicios públicos porque no tiene la infraestructura. Por eso necesita que vengan inversionistas extranjeros que se dediquen a esas actividades, pero el Estado, sí, ya no presta el servicio, pero el Estado es el que crea el marco regulatorio para que usted tenga, ¿qué? En óptimas calidades su beneficio. Por eso hay una oferta y una demanda dentro de la prestación del servicio de los servicios públicos domiciliarios. Por eso veíamos en su momento que hay una libertad económica. Si yo reúno los requisitos, yo puedo montar una empresa de energía que le haga contrapeso a Codensa, siempre y cuando reúna los requisitos. Entonces, ¿a qué llama eso? ¿A que yo de qué? Una mejor calidad de la prestación del servicio, porque si hay una competencia, ¿eso qué? Mejora la calidad. Si hay un monopolio o un oligopolio de un bien por una firma, por una entidad, obviamente tiene el monopolio o oligopolio, entonces no hay competencia. ¿Entendido? Sí, profe, una pregunta. Dime. Cuando hablábamos de legitimación, y tocamos el tema de presidente Santos y vemos el artículo 103, dice uno, porque si en consulta popular dicen que no, el referendo dice que no a los acuerdos de paz, porque él no tuvo en cuenta la voz del pueblo y así todo firmó los acuerdos de paz en contra de lo que está del mecanismo establecido en el artículo 103 de la Constitución. Si eso fuera así, José se hubiera caído. La misma Corte Constitucional lo hubiera tumbado. Es como por decir ahorita, ya se dieron cuenta de lo de los soldados que violaron una niña menor de edad de una comunidad étnica. Sí, señor. Correcto. ¿Qué están esperando? Están esperando desde que un momento, de que se promulgue la ley para aplicársela a ellos. ¿Pero qué? Esperen que se promulgue la ley, que la firme el presidente, pero eso pasa a la Corte Constitucional. Esperen que pase a la Corte Constitucional si prospera esa ley. Cosa que para mi concepto, en mi humilde concepto, no prospera. No prospera, se cae. La Corte Constitucional lo tumba. Pero por el principio de temporalidad de la ley, no podrían aplicárselo porque eso fue antes. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Si me responde bien, lo exonero. Porque no está todavía promulgada la nueva ley que le da cadena perpetua a las personas, sino en el momento que se cometió el acto ilícito estaba vigente la norma anterior y la beneficia a los procesados la norma anterior. ¿Cómo se llama? Dígame el nombre. Dígame el nombre. Dígame el nombre, lo exonero. Silencio. Principio de temporalidad de la ley. No. Yo se lo digo. Profe, yo se lo digo, profe. ¿La ley de transición? Silencio. Si me responden así, no les voy a dar el salvavidas. Dígame el principio para el condenado. Mano levantada. Para el que ya está condenado. Profe. Mano levantada. Favorabilidad. No. Les dije, otro que me hable así, perdieron. Sin yo darle la palabra. Número 30.
¿Cómo se llama? Las 7:50, es otra clase, muchachos. ¿Cómo se llama ese principio para el que ya ha sido condenado bajo una norma? Y después se promulgue otra. Legitimación. Listo, perdieron. Porque yo dije que el que hablara, perdieron. No. Se llama el principio de retroactividad en la norma. Una norma que no me beneficie, silencio, que no me beneficie al condenado, no se le puede aplicar. En cambio, si se promulga una norma que beneficie las condiciones de aquel que ha sido condenado, sí se le puede aplicar. Hoy dentro del Código Penal, ¿ya? Y dentro del Código de Procedimiento Penal hay una pena por violación a menor de edad, acceso carnal violento, ¿correcto? Con menor de edad. Hay agravantes. Ya hay una sanción estipulada por la ley. Yo cometí el acto ilícito, se me aplica esa norma hoy. Y si mañana se promulga, se promulga la ley de cadena perpetua, a mí no me la pueden aplicar porque me estaría desfavoreciendo las condiciones al condenado con la ley que se aplicó en su momento. Se aplica la ley actual. Un ejemplo, a mí me condenan hoy a 10 años, un ejemplo, y mañana sale una ley en los cuales ya no son 10 años, sino 8 años, ahí sí se me aplica, porque ahí está para beneficio del condenado. ¿Entendido? Los quiero mucho, una feliz noche, cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Por favor, inscríbanse. Si no se inscriben, Profe, no se vale, no se vale. María Isabel, mañana o mañana no, el martes necesito que estés muy conectada, bien con tu micrófono, porque yo no te he evaluado a ti con la sentencia, ¿te acuerdas? Profe, muy amable. Listo, gracias. profe. Listo, Gracias, listo, profe. profe, gracias. ¿Al correo Yo mandan me el lo link guardé. o mandan la página? Feliz noche, que se muy bien. Esperen. Persona que no se haya inscrito para el foro de mañana con la Superintendencia de Industria y Comercio, no les va a llegar la clave para poder acceder. Por lo tanto, no tienen beneficio. Y como ya hice el consenso y todos dijeron que iban a asistir, a excepción de los que tengan una calamidad doméstica, un caso fortuito, fuerza mayor, óigase bien, no ingresan. Pero los que no me ingresen, obviamente les voy a colocar falta. ¿Estamos, chicos? Listo, profe. Profe, ¿al correo mandan una clave y una entra por la página? Mañana les mandan la clave, pero deben inscribirse. ¿Pero por dónde se accede, profe? ¿Cómo así? Ya, bueno, les repito. Ahí está el link. www.gov.gobierno.co. Ingresan a la plataforma y ahí les dice foro virtual. La Y ahí página del le hacen clic, llenan los requisitos, inmediatamente terminan y ahí les llega una información al correo. Y mañana, antes de las 4 de la tarde, les está llegando la clave para que puedan ingresar a la plataforma. ¿Entendido? Listo, sí. Coloquen bien el correo electrónico porque ahí es donde les van a llegar el certificado de asistencia. ¿Listo? Un abrazo para todos. Dios los guarde y el universo los proteja. Chao. Buenas noches, profe. Chao, profe. Vale, profe, feliz noche. Lo mismo.